El día analamente había sido malo desde el principio, así que el humor de Albina no era, por decirlo suavemente, el mejor. Se había quedado dormida porque el día anterior se había peleado con su cuñada y se había olvidado de poner el despertador. Por este motivo, se había quedado sin desayunar por la mañana. Tenía prisa por llegar al trabajo, pero se quedó atrapada en un atasco durante mucho tiempo. Como resultado de todas estas circunstancias, llegó casi una hora tarde al trabajo. Las empleadas del salón de moda se callaron como ratones ante la aparición de la dueña, porque nadie quería meterse bajo su mano caliente. Solo el economista jefe se atrevió a cruzar el umbral del despacho de Albina. Miró a su anfitriona con sumisión y preguntó en tono congraciador: «Señora Albina, ¿tiene algún problema? Hoy no parece usted misma». Albina lanzó a Snesana una mirada despectiva. «Y además, eres lo último que necesito para la experiencia completa. Basta ya de burlas. Dime por qué estás aquí». Cualquier otra empleada se habría arrastrado bajo el banco por un tono tan poco amistoso. Cualquier otro. Pero no Snesana. La piel de esta mujer tenía una capa extra de armadura, y a ella le importaba un bledo la moral. Y Albina era muy consciente de esta peculiaridad de su subordinada, así que se permitió hablarle en ese tono. Snesana no tenía prisa por responder. Se dirigió con paso digno a la mesa donde estaba sentada la anfitriona. Entonces, la visitante se acercó a la mesa y se acomodó en ella. Albina no pudo soportarlo. ¿Ha decidido poner a prueba mi paciencia? El enfado de la anfitriona no causó dolorosa inquietud a su subordinada. Con una sonrisa serena en el rostro, respondió: «En absoluto, señora Albina. ¿Cómo podría? No se me había ocurrido tal cosa. Es solo que ayer prometió venir temprano porque tenía una cita con uno de nuestros principales proveedores». Albina puso los ojos en blanco y se golpeó la frente con todas sus fuerzas. «Oh, se me ha ido todo completamente de la cabeza. ¿Y dónde está ese camarada? ¿Se ha ido ya?» Snesana se encogió de hombros. «¿Qué iba a hacer? Te esperó media hora en la sala de espera y luego se fue». Snesana hizo una pausa e hizo un gesto expresivo con los ojos. «Señora Albina, estaba muy descontento y dijo que a partir de ahora solo nos suministraría mercancías previo pago por adelantado». Albina golpeó la mesa con el puño. «¡Qué cabrón! Exige el pago por adelantado. Más le valdría cuidar la calidad de sus productos». El economista jefe decidió anunciar la gran noticia. «Sí, señora Albina, estoy totalmente de acuerdo con usted. La calidad de nuestros productos ha bajado mucho últimamente. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Por eso los proveedores se ponen chulos. Pero sobre la elección, si presumimos, nos quedaremos sin mercancía. No quiero ni imaginarme qué tipo de pérdidas nos esperan en ese caso». Albina pensó unos segundos. Luego preguntó: «Escucha, Snesana, ¿y no se puede de alguna manera convertir la situación de una manera positiva para nosotros? Usted es el maestro de la solución de casos complicados. Dile a ese idiota que espere un poco». Snesana negó enérgicamente con la cabeza. «No, señora Albina, no funcionará. Este tipo es terco como un burro. Exige insistentemente el pago por adelantado antes de la entrega de la mercancía. Y ahora tenemos que pagar no el 30%, sino el 50%. Albina, en un arrebato de indignación, lanzó un bolígrafo al rincón más alejado de la oficina. Snesana logró milagrosamente esquivarlo a tiempo. De lo contrario, el pesado objeto de piedra natural le habría golpeado en la cabeza. La mujer estaba tan conmocionada que se olvidó de la cadena de mando. Se levantó de la silla de un salto y gritó: «Hola, ¿has tomado una dosis doble de café esta mañana? Podrías haberme matado». Albina solo arrugó la nariz. «No exageres. Y además, no puedes matarte, porque tú,
Como Terminator, volverás a renacer. Albina se rió de su propia broma, pero enseguida volvió a ponerse seria y dijo con reproche: «Sabes muy bien que cuando estoy de mal humor, es mejor para mí no dar esas noticias, pero tú me provocas constantemente, y tengo la impresión de que lo haces deliberadamente». Albina miró con malos ojos al economista jefe, y Snezana dio una palmada de confusión con las pestañas pintadas. «Albina, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Me parto el culo intentando mantener a flote nuestra empresa, y en lugar de gratitud, recibo esto», corrigió Albina con una sonrisa irónica. «En primer lugar, no nuestra empresa, sino mi empresa. Eres casi mi amigo, pero por favor, no me confundas. Ahora pasemos al segundo punto. Si este tipo malo está gritando, tenemos que enviarlo río abajo. No es nuestro único proveedor». Snezana tose modestamente. «Otros también están haciendo demandas similares, y tengo la sospecha de que todos están de acuerdo. Así que tenemos que encontrar a otros. Snezana, dime, ¿por qué te pago semejante sueldo? ¿Por qué mantengo a un montón de gerentes? Haz algo en vez de estar sentada en una oficina calentita». Albina estaba que ardía. Quería romper y tirar, pero Snezana apagó ese impulso de repente. «Albina, puedes golpearte la cabeza contra la pared todo lo que quieras, pero nadie accederá a suministrar bienes sin pagar por adelantado. No quería disgustarte, pero aparte de las deudas con los proveedores, nosotros, es decir, tú, tenemos deudas por pagos sociales e impuestos. Y este asunto debe resolverse urgentemente». Albina se encogió de inmediato, y Snezana pensó que se había convertido en un juguete hinchable del que se había desprendido el aire. Se apresuró a consolar a su ama. «Puedes pensar en algo. Tienes muchas cosas, y tu difunto marido te dejó una gran fortuna como herencia». Albina miró a su amiga como si la viera por primera vez. Tras una breve pausa, dijo con sorna Snezana: «Mi difunto marido no me permitió anunciar el testamento hasta dentro de 6 meses. Decidió darme por fin una agradable sorpresa». Snezana se quedó asombrada. «¿Una sorpresa de verdad? Albina, puedes vender algo. Te seré sincera, la situación es casi catastrófica. Si no tomas medidas drásticas ahora, tu empresa podría quebrar». Albina agitó la mano lánguidamente. «Me doy cuenta de todo, pero no puedo hacer nada. Todas las cuentas de mi marido están bloqueadas y no puedo vender la casa de campo ni ninguno de los coches. Incluso incluyó una bicicleta y una vajilla en la lista de objetos de valor». Snezana quería ayudar a su amiga, porque mañana ella podría estar en su lugar. Empezó a pensar febrilmente qué se podía hacer en una situación tan difícil. «Puedes pedir un préstamo al banco. En 2 meses, cuando entre en los derechos de sucesión, lo devuelve todo rápidamente. U otra opción, habla con el abogado de tu marido. No creo que sea tan pedante como para negarse a ayudarte por un módico precio». Había un rayo de esperanza en los ojos de Albina. «Gracias, Snezana, por el consejo. Por supuesto, rechazo completamente la primera opción y la segunda. Hoy hablaré con Rufus e intentaré convencerle». Nada más cerrarse la puerta, tras el economista jefe, Albina empezó a marcar apresuradamente el número del abogado. A Rufus no le sorprendió la llamada de la viuda de su antiguo cliente. Tras las palabras de saludo de rigor, dijo con optimismo: «Señora Albina, me alegro de tener noticias suyas. ¿Cómo se encuentra?». Tratando de tranquilizar al abogado, Albina dijo con un suspiro: «Señor Rufus, ¿qué alegría puede tener una mujer huérfana tras la muerte de su marido? Han pasado 4 meses, pero no puedo hacerme a la idea de que ya no está», exclamó la mujer, y el tono de voz de Rufus cambió. «Siento mucho su pérdida. Señora Albina, si necesita mi ayuda, no dude en pedírmela. Estaré encantado de ayudarla. Sabía que no me lo negaría, y he llamado porque necesito su ayuda».
El tono del abogado cambió de cordial a formal. Le escucho. Albina no quería hablar de un tema delicado por teléfono, así que le pidió al abogado una reunión. Él aceptó inmediatamente. Muy bien, señora Albina. ¿Puede decirme cuál es la mejor hora para que me reúna con usted? La viuda se opuso. Preferiría pasarme por su despacho. Pero debe de estar muy ocupada. Preguntó Rufus. Un momento. Voy a ver mi agenda. Bien, estoy ocupado hasta el almuerzo de hoy, pero hay un hueco esta noche. Si te viene bien, te espero a las 5:30. Albina, encantada, exclamó: Me parece muy bien. Muchas gracias. La conversación con el abogado redujo un poco la tensión nerviosa. Albina siguió con sus quehaceres habituales, pensando en la cantidad de dinero que podría pagar al abogado por el servicio. Estaba a 5 minutos en coche del despacho de Rufus, así que la viuda lo había calculado todo cuidadosamente para estar allí exactamente a la hora acordada. Sabía que Rufus valoraba la puntualidad por encima de todo. Este hecho se confirmó cuando la viuda entró cautelosamente en el despacho del abogado. Rufus miró su reloj y sonrió. Me alegro mucho de verla. Señora Albina, está usted preciosa. Gracias, señor Rufus, por sus amables palabras, pero no sabe lo difícil que me resulta mantener la compostura. El hombre se levantó de un salto y fue hacia la invitada. La tomó suavemente por debajo del codo. Lo comprendo. Es duro perder a alguien cercano, pero así es la vida, y no podemos cambiar sus reglas. Entra, siéntate. Dime, ¿qué puedo hacer para facilitarte la vida? Albina sacó un pañuelo del bolso y se secó las lágrimas invisibles. Sí, los problemas siempre llegan cuando uno no los espera. La enfermedad del señor Kyle fue un golpe inesperado para nosotros. Pero aún había esperanza de que todo saliera bien. Las lágrimas brillaron en los ojos de la viuda y el abogado se apresuró a darle un vaso de agua a la visitante. Señora Albina, intente calmarse. Haré todo lo que esté en mi mano. La mujer le miró esperanzada a los ojos. Gracias, señor Rufus. Sabía que no me negaría un pequeño favor. Albina devolvió el vaso a su sitio. Rufus la miró fijamente, pero no dijo una palabra. Albina estaba familiarizada con esta táctica de conversación. Ella misma la había utilizado muchas veces para dejar perplejo a su oponente. Pero ahora no era la dueña de la situación, así que tuvo que hacer pleno uso de las artimañas femeninas. Varias veces más, la mujer miró suplicante al abogado. Señor Rufus, tengo que pedirle un favor. Hable. Le escucho atentamente. Albina puso en su rostro una expresión de dolor. Me encuentro en una situación muy difícil y necesito dinero urgentemente. El abogado enarcó una ceja, sorprendido. ¿Y cómo puedo ayudarla? La viuda no pudo contenerse. Es muy sencillo, señor Rufus. Por favor, no finja que no me entiende, dijo Rufus con toda tranquilidad. Si se refiere al testamento, no puedo ayudarle. Su difunto marido autorizó que su última voluntad se hiciera pública exactamente 6 meses después de su muerte. Y éticamente, no puedo violar sus deseos porque sigue siendo mi cliente, lo que significa que tengo el deber de proteger sus intereses. Albina estaba cansada de interpretar el papel de viuda infeliz. Movía coquetamente los ojos, tratando de impresionar a Rufus. Señor Rufus, ¿por qué tiene que ser tan convencional? Sigo siendo legalmente la heredera principal, susurró la mujer. Por un pequeño favor, recibirá una generosa recompensa. Albina miró directamente a los ojos del abogado, pero éste se apresuró a apartar la mirada. Cuando se le pasó el ataque de tos, el hombre dijo con firmeza: Lo siento, señora Albina, pero no puedo satisfacer su petición. Y no debería haber dicho nada de una recompensa, porque no acepto dinero. Le sugiero que tenga paciencia, porque 2 meses
No es mucho tiempo. Pero dada su difícil situación financiera, puedo contarle un pequeño secreto. El señor Kyle cambió su testamento poco antes de morir. Albina se quedó sin aliento. ¿Cómo que lo cambió? ¿Por qué me entero de esto ahora? Rufus se levantó de la mesa, indicando a su visitante que su tiempo había terminado. Lo siento, señora Albina, pero no puedo decirle nada más. Pero le aconsejo que tenga cuidado con sus negocios. Rufus acompañó a la viuda hasta la puerta, expresando la esperanza de que se alegraría de volver a verla dentro de 2 meses. Albina caminó lentamente hasta el aparcamiento donde había dejado el coche y no podía creer lo que le había dicho el abogado. Las manos le temblaban de emoción. Subió al coche y se dio cuenta de que no podía conducir en ese estado. Una voz interior le dijo: «Albina, cálmate». La mujer repitió mentalmente esta frase varias veces y sintió que su tensión interior disminuía poco a poco. Arrancó el coche y, maniobrando hábilmente entre otros coches, salió a la calle principal de la ciudad. Su indignación por la intransigencia del abogado estaba a punto de estallar, y durante todo el camino de vuelta a casa, la viuda utilizó vívidos epítetos contra Rufus. El difunto marido también tuvo lo suyo. Espero que escuches mis deseos en el otro mundo. Deseo que des vueltas en el fuego para siempre. Intentas abandonarme por última vez, pero no te saldrás con la tuya. Te arrancaré esa maldita herencia con los dientes porque tengo derecho a ella. Justo antes de llegar al pueblo, al que Albina se mudó hace unos 6 años, la mujer se calmó un poco. No metió el coche en el garaje y se dirigió directamente a la mansión de 2 plantas. Su cuñada la saludó alegremente en la puerta principal. «Buenas noches, señora Albina. Bill y yo la estábamos esperando». Al ver la sonrisa y los ojos brillantes de Susan, Galina sintió que la lava al rojo vivo de la indignación volvía a hervir en su alma. La suegra respondió al saludo de su nuera con brusquedad: «¿Qué bailas delante de mí? Será mejor que desaparezcas de mi vista. Y no vuelvas». La muchacha retrocedió. Sus ojos brillaban con lágrimas de resentimiento. «Señora Albina, ¿por qué hace esto?» «No le he hecho nada malo», murmuró Albina. Tampoco había hecho nada bueno. Apenas desapareció Susana, apareció Bill. El joven comenzó inmediatamente a reprochar a su madre. «¿Quieres dejar de despotricar contra mi mujer? Oh, hijo, veo que has decidido convertirte en un paladín de la justicia. Pues haz caso a tu madre. No soporto en absoluto a esa gallina. Y por mucho que lo intente, no cambiaré mi actitud hacia ella. No me cae bien». Bill bajó la cabeza y preguntó: «Mamá, al menos no muestres tu desdén. No creo que eso sea difícil de hacer, sobre todo porque Susan no es culpable de nada delante de ti». Albina se limitó a sonreír. Colgó la capa en el armario y preguntó a su hijo con más delicadeza: «Billy, hoy estoy muy cansada. Dejémoslo para mañana». La mujer entró en el salón ricamente amueblado y se hundió en los mullidos sillones. Pero no tuvo ocasión de descansar, porque no habían pasado ni 5 minutos cuando su hijo reapareció en la habitación. Bill tenía delante una mesa puesta. «Mamá, tu té de hierbas y tus sándwiches. Seguro que hoy no has comido nada. De ahí tu mal humor». Albina miró a su hijo con incredulidad. «Billy, ¿por qué este cambio tan repentino? Ayer tenías miedo de hacer un movimiento innecesario. Hoy no te reconozco. Por cierto, ese carrito te queda muy bien. Si no tienes trabajo, puedes ser camarero». Albina se rió. Bill vio en su risa un desagradable presagio. «Mamá, ¿disfrutas acosando a los demás? Primero humillaste a mi mujer, ahora me humillas a mí». Albina se secó las lágrimas que le salían de la risa. «Lo siento, hijo, no pretendía ofenderte, aunque no dije nada humillante. Después de todo, cualquier persona sensata
debe estar preparada para los cambios en la vida, y sabes muy bien que esos cambios no siempre son agradables. Además, ser camarero es mucho mejor que dormir en una estación de tren. ¿Qué sentido tienen todas tus predicciones? Estoy harto. En la cara del joven brilló una antorcha y empezó a moverse de un pie a otro. La madre conocía demasiado bien a su hijo como para no darse cuenta de que le había herido con sus palabras. Dejando a un lado su taza de té, preguntó: «Creo que he acertado de pleno, ¿no crees? Veo en tus ojos desorbitados que tienes problemas. Dime qué te pasa». La pregunta cogió desprevenido al tipo. Durante unos minutos dio vueltas por el salón, maldiciendo su propia suerte. Durante un rato, Albina observó el titubeo de su vástago y luego le gritó con severidad: «Bill, no vaciles ante mis ojos. Dime sin rodeos qué es lo que te pasa. ¿Y qué tiene que ver eso con el señor Peter?». El joven se quedó quieto y miró fijamente el punto sobre la cabeza de su madre. Luego, se sentó en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. «Mamá, esto es un verdadero desastre. No esperaba que saliera así. Quería que fuera el mejor. Y Peter me convenció de que era una buena inversión». Por segunda vez en un día, Albina sintió un ataque de asfixia. Con voz quebrada pidió: «Habla de una vez. ¿Qué has hecho otra vez?». Bill tenía miedo de mirar a su madre. «Autoricé la transferencia de una suma bastante importante de dinero para la construcción de una empresa. Pero resultó que esta planta para la producción de materiales de construcción solo existe sobre el papel». Albina exhaló. «Idiota». Bill empezó a excusarse. «Pero yo no sabía que iba a ser así. Y el señor Peter me aseguró que todo saldría bien», repitió la madre. «Idiota. ¿Cómo vas a salir de esta?». El joven agarró las manos de su madre y se las besó. «Mamita, no me dejarás en apuros. Necesito urgentemente una pequeña cantidad para pagar a los obreros. De lo contrario, me harán rodar por el asfalto». Albina se deshizo de las manos de su hijo. «Dime, ¿en qué estabas pensando cuando decidiste esta aventura? Hace tiempo que me atormentan las dudas de que en tu cráneo hay sesos y no eres capaz de pensar racionalmente y una y otra vez cometes errores imperdonables. Primero te casaste con ese espantapájaros cuando podías haberte casado con Fiona. Ahora has perdido el dinero de otra persona». Bill trató de objetar. «¿Por qué el dinero de otros? Que yo sepa, tu marido y mi padrastro no tienen parientes cercanos. Eso significa que podremos heredar muy pronto». Albina gritó a su hijo: «Estás soñando». «Yo también lo creía, pero oye, he estado en casa de Rufus y me ha dado una pista. O mejor dicho, me dio a entender que Kyle había modificado su testamento unos días antes de morir». «¿Qué clase de enmiendas?». Había una nota de desesperación en la voz de Bill. Albina estaba al borde de un ataque de nervios. Ese abogado no dijo nada concreto, pero estaba claro que se burlaba de mí, disfrutando de mi confusión. Yo también estoy en serios problemas. Los proveedores han cambiado las reglas del juego. Exigen un anticipo del 50% y no sé de dónde sacar el dinero. Preguntó mi hijo con inseguridad. ¿Y si vendo uno de los pisos de la ciudad o el coche de mi padrastro? De todos modos está parado. Albina negó con la cabeza. Ninguno de los dos negocios saldría adelante y todas las cuentas de Kyle están bloqueadas. Hasta dentro de 2 meses no estará todo claro y comprensible. Hubo una larga pausa, tras la cual la mujer concluyó amargamente. «Si hubieras hecho caso a tu madre, no estaríamos al borde del desastre», exclamó Bill. «Mamá, no me gusta Fiona. Ella es todo diversión y fiestas, pero sus padres tienen mucho dinero. Yo quiero a Susan y quiero vivir con ella toda la vida». Albina palmeó a su hijo en el hombro. «Hijo, es un objetivo noble, pero para conseguirlo, probablemente tendrás que mudarte de estos coros a una cabaña en el campo. Creo que es allí donde vive la madre de tu esposa.
Probablemente tenga unas cuantas hectáreas y tú estarás hasta tu vejez encaramado a las patatas para no morirte de hambre. No te ofendas por mi tono duro, pero he dicho lo que pensaba. Bill ardía en deseos de defenderse a sí mismo y a su mujer, pero no encontraba palabras convincentes. Mientras él trataba de ordenar sus pensamientos, Albina se levantó con dificultad y se dirigió a su mitad de la casa. Al despedirse, dijo con pesar: «Lo siento, hijo, pero aún no puedo ayudarte, porque estoy desbordada. Supongo que tendré que pedir un préstamo al banco para seguir adelante durante un tiempo». Pronto se oyó un portazo a lo lejos, pero Bill seguía de pie en medio del espacioso salón. Los pensamientos más contradictorios chocaban en su cabeza, pero ninguno de ellos le sugería cómo salir de la crítica situación. Albina estaba segura de que, en cuanto su cabeza tocara la almohada, todos los problemas remitirían de inmediato y se quedaría dormida. Pero en cuanto se metió en la cama, ante sus ojos empezaron a aparecer caras conocidas: la abogada, Snejana, su cuñada. La mujer tiró la manta con irritación. «¿Qué demonios es esto? Necesito dormir para que mañana mi cabeza esté más despejada». Volvió a tumbarse, pero recordó la mirada perdida de su hijo y susurró: «Ya no está bien. Aún no está acostumbrado a tomar sus propias decisiones. Pidió ayuda a su madre y yo no lo aprobé. Traté a mi propio hijo peor que a una madrastra. Y solo vivo en este mundo por él. Y todos los sacrificios son solo por el bienestar de mi hijo». Lágrimas calientes corrieron por las mejillas de la mujer y ella, apretando los dientes para no aullar como una tigresa herida, recordó episodios de su desdichada vida. Albina creció, como suele decirse, en una familia acomodada. Su padre trabajaba en la administración municipal y su madre era médico jefe en el hospital infantil. Como sus padres estaban siempre fuera trabajando y Albina no tenía abuelos, la niña estaba sola todo el día. Conoció la vida adulta muy pronto, gracias a sus amigos del colegio, que ya habían probado la fruta prohibida. Los padres no se dieron cuenta de que algo iba mal con su hija hasta que su padre la vio accidentalmente en compañía de adolescentes que se comportaban de forma desafiante. Los jóvenes acosaban inapropiadamente a los transeúntes, diciendo palabrotas, no solo a chicos y chicas, sino también a la hija del funcionario. Al principio, el señor J. estaba aturdido por la conmoción, pero se recuperó rápidamente. La confusión fue sustituida por la rabia, y el hombre espantó a los adolescentes y ordenó a su hija que se fuera rápidamente a casa, y luego hablaríamos. Albina sonrió estúpidamente. Sus amigos se rieron de la chica. La chica miró con desdicha a su padre. «Papá, no me deshonres, por favor. Vete, y yo iré enseguida», le gritó el señor J. a su hija. «No, ven conmigo. Si te vuelvo a ver vestida así con esos cabrones, te quedas en casa», chillaron los adolescentes al unísono. «La niñita de papá, ¿dónde está tu frialdad?» Jay lanzó una mirada malévola a la multitud de jóvenes, agarró a su hija de la mano y la arrastró hasta el coche. Albina forcejeó, tratando de liberarse. En un momento dado, la chica exhaló aire con fuerza. Jay estaba horrorizado. «No solo vas vestida como una chica de la calle, sino que apestas a alcohol». «No, voy a impedirlo. A partir de mañana, no saldrás de casa sin mi permiso». Jay estaba acostumbrado a cumplir sus promesas. Había encerrado literalmente a su hija, y Albina no podría volver a ver a sus amigos. Ella no quería aceptar la situación de prisionera y estaba muy preocupada por no poder ver a sus amigos. Un día, la niña decidió romper su encarcelamiento escapándose. Tras pensarlo un poco, encontró el camino más probado. Pero para bajar del 6º piso, por las sábanas atadas, se lo impidió su padre, que regresó antes de lo habitual. Al ver la imagen, gritó a su hija: «Eso es, Albina.
¿No quieres hacerlo por las malas? Entonces, lo haré por las malas. Jay eligió el método de castigo más sofisticado para su hija. La internó en una institución cerrada a varios cientos de kilómetros de su ciudad natal. La niña esperaba que su madre la protegiera del comportamiento arbitrario de su padre, pero la señora Lidia ni siquiera escuchó a su hija hasta el final, porque la llamaron urgentemente al hospital. Lanzó su sombrero al aire. «Albina, todo es culpa tuya. Saltaste y saltaste y saltaste. Encuentra la fuerza para soportar el castigo». Lidia no tenía otras palabras para su hija. Ni siquiera intentó calmar los sollozos de la niña. Albina tuvo que someterse a la voluntad de sus padres, pero desde aquel día los odió ferozmente. En el gimnasio cerrado estudiaban las mismas niñas problemáticas como Albina. Por eso eran frecuentes los conflictos y las peleas. Las infractoras eran colocadas durante varios días en una habitación separada y privadas de paseos. Durante 2 años, Albina tuvo que estar más de una vez en la celda de castigo. Pero las duras pruebas de la vida no hicieron más que endurecer su carácter. La niña no podía esperar a que llegara el momento de abandonar el gimnasio. Soñaba con la libertad, pero su padre vino a por ella, y en un tono que no toleraba objeciones le dijo: «Mañana iremos al mar en familia. Tienes que descansar antes de entrar en el instituto, en el suplente pedagógico, y saltarás fácilmente incluso con tu certificado». Albina no pudo contener un grito de desesperación. «Papá, ¿por qué decides por mí a dónde ir? No quiero ir a la escuela de magisterio». «Nunca me gustó ser maestra», dijo Jay con firmeza. «Ni hablar. No pasa nada, estudiarás 1 año y perderás tu arrogancia, y verás la vida de otra manera». Albina estudió en el instituto durante 2 años y medio. Ya se había hecho a la idea de que tendría que pasarse la vida enseñando la lengua materna a los hijos de otras personas. El cambio positivo en el comportamiento de su hija también lo notó Jay, que venía los viernes de cada semana a ver cómo estaba. «Me alegro mucho de verte. Algo ha cambiado para mejor. Cuando te gradúes, te ayudaré a entrar en una buena escuela y luego podrás casarte». Aunque el padre dijo lo correcto, Albina no se tomó en serio sus palabras. Además, ya estaba acostumbrada a hacer todo en contra de su padre y estaba deseando darle una sorpresa inesperada. Y pronto se presentó tal caso. Con Ray, Albina se reunió en la jornada deportiva estudiantil. Ella y otras chicas de su curso estaban en el equipo de animadoras. Ray era miembro del equipo estudiantil. Las compañeras de Albina devoraron al joven con la mirada y expresaron su admiración en voz alta. «Vaya, el mismísimo Ray está aquí. Es tan guapo. Ojalá pudiera tener un romance vertiginoso con él». A Albina nunca le habían gustado los deportes, así que los suspiros de sus amigas le causaron sorpresa. «Chicas, ¿qué estáis haciendo? En mi opinión, este chico no tiene nada de especial». Una de las chicas la miró desconcertada. «¿Qué haces? Es el mismísimo Ray, el gimnasta con más títulos». La chica resopló despectivamente. «Ojalá hubiera alguien por quien volverse loca. Las Olimpiadas duraron 1 semana entera y los 7 días las animadoras hicieron arder a los aficionados. Las gradas bullían y era difícil entender por quién animaban más los espectadores, por los atletas que defendían el honor de sus escuelas o por las chicas que podían quedar libres en el podio». Antes de la ceremonia de clausura, a Albina se le acercó de repente el mismísimo Ray. Se quedó mirando fijamente a la chica durante un rato y luego dijo: «Te he estado observando toda la semana y te seré sincero, ha sido un placer. Y quiero creer que la belleza salvará algún día al mundo de un desastre inminente». La chica se quedó confusa y no supo qué responder al cumplido. Ray se dio cuenta de la impresión que había causado en la estudiante, pero él
Era un rompecorazones experimentado y sabía cómo ganarse el corazón. Le siguió una sonrisa desarmante y Albina dejó de sentir la dura superficie bajo sus pies. Ray le tocó suavemente el brazo. «Veo que te he avergonzado. Perdóname, y no me niegues un pequeño favor», preguntó la muchacha con voz agitada. «¿Qué favor? ¿Qué puedo hacer por ti?» Ray cambió a un tono serio. «Supongo que sabes que mañana es la ceremonia de clausura de la Espartaquiada». Albina asintió con la cabeza. Ray continuó con la ceremonia de entrega de premios y valiosos obsequios. «Necesitamos 2 chicas. Eres una chica muy brillante. Espero que no te niegues a ayudarnos». Albina esperó unos segundos antes de decir: «De acuerdo. Yo lo haré». Albina y otra chica del equipo de animadoras sacaron flores y regalos entre los aplausos del público. Cumplieron su misión a la perfección, así que Ray las invitó a un restaurante caro después del evento. Durante toda la velada solo prestó atención a Albina. Los compañeros de clase ardieron de envidia cuando se enteraron de que Albina salía con un gimnasta. La sinceridad de Ray, especialmente su incomparable sonrisa, conquistó a la chica, y pronto se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Ray tampoco ocultó sus sentimientos y colmó a la chica de regalos caros. Albina no se alarmó por el hecho de que él ya estuviera casado y tuviera una hija de su primer matrimonio. Esperaba impaciente a que él le ofreciera su mano y su corazón, y ese día había llegado. Ray consiguió impresionar a su elegida cuando, sentado sobre una rodilla, le entregó un delicado anillo de diamantes. «Albina, no seré prolijo, te lo diré simplemente. Cásate conmigo». Aquella noche, a la muchacha le pareció que las estrellas le guiñaban el ojo desde el cielo y que los ruiseñores le dedicaban sus cantos solo a ella. Fue un momento de verdadera felicidad. Para no destruirlo, decidió no contarles a sus padres que se iba a casar. Pero muy pronto resultó que en el anillo que le había regalado el novio no brillaba un diamante, sino una falsificación. La felicidad de Albina también resultó ser falsa. Solo después de la boda Albina se enteró de que su marido había abandonado el gran deporte no por voluntad propia. Se vio obligado a hacerlo porque era aficionado a las bebidas calientes fuertes. Solo gracias a viejas conexiones, Ray consiguió con gran dificultad un trabajo en una escuela deportiva infantil, pero incluso allí pendía de un hilo, porque no podía desprenderse de su adicción. Pero en esta situación no se culpaba a sí mismo, sino a los demás. «Albina, no tienes ni idea de las criaturas malignas que me rodean. Y la envidia, el sentimiento humano más vil». Al principio Albina creyó a su marido y sintió mucha lástima por él. Pero pronto se dio cuenta de que todo eso de la conspiración no era más que el producto de la imaginación enfermiza de un hombre. Muchas veces intentó disipar este mito, pero Ray no quiso escucharla. «Creí que me entenderías, pero estás con ellos. Eres tan escoria como los que calumnian mi nombre». La vida de la joven se convirtió en una auténtica pesadilla. Tuvo que abandonar el instituto porque su marido la celaba a rabiar. Le exigía obediencia total y cuando se emborrachaba, le dejaba usar los puños. Albina empezó a pensar en dejar a su marido alcohólico, pero para cumplir el plan, impidió el embarazo. Cuando Ray se enteró de que iban a tener un hijo, le hizo un voto a Albina. «Ya está. He decidido que no beberé ni una gota más. Ya verás, seré un buen padre». Ella volvió a creerle, pero su marido se aferró a su estilo de vida saludable durante algo más de 5 años, y luego volvió a quebrarse. Lo echaron de la escuela de deportes y se dedicó a descargar vagones. Pero el hombre se gastaba casi todo el dinero que ganaba en alcohol. Llegaba a casa en un estado de semi-inconsciencia y por la mañana exigía a su mujer el dinero de la cerveza.
No tienes ni idea de cómo me arden las pipas. La mujer lloraba desesperada. Ray, no tenemos dinero para el pan, y tú pides cerveza. Billy pronto estará descalzo porque no podemos comprarle zapatos nuevos. Ray no soportaba que lo rechazaran. Se ponía furioso y empezaba a insultar a su mujer. ¿Y me dices que es culpa mía? ¿Te has preguntado alguna vez por qué bebo? Es porque estoy harto de tus lloriqueos. Eres repugnante a la vista. Pareces un molde viejo. A menudo, escenas así tenían lugar ante los ojos del pequeño Bill. Un día, la maestra del parvulario le preguntó: «Señora Albina, ¿cómo es su entorno familiar?» La mujer se sorprendió. ¿Por qué quiere saberlo? Porque su hijo se ha vuelto muy madera. Puede llorar de la nada. Siempre intenta esconderse, no quiere jugar con los otros niños. Está claro que el niño está siendo influenciado negativamente. Pero como tenemos un ambiente favorable en la guardería, significa que la razón está en la familia. Albina no tenía nada que objetar, así que escuchó las afirmaciones de la maestra en silencio. Al final de la conversación, la maestra aconsejó: «Los niños de esta edad tienen una psique muy frágil, así que debería consultar a un especialista». Preocupada por la salud de su hijo, la madre preguntó: «¿Qué tipo de especialista?» La profesora puso los ojos en blanco. «Un psiquiatra infantil». Albina sintió que se le nublaban los ojos y apenas tuvo tiempo de apoyarse en la puerta. ¿Tan mal estaba Vila que necesitaba un psiquiatra? La profesora se dio cuenta de que había sacado conclusiones precipitadas e intentó tranquilizar a la madre de su alumno. «Señora Albina, no se lo tome tan a pecho. Créame, según mi experiencia, no hay familia que no tenga problemas con sus hijos, y no hay nada malo en que le recomiende que consulte a un psiquiatra. Un buen especialista le ayudará, estoy segura». Aquella noche Albina se dio cuenta de que algo tenía que cambiar urgentemente en su vida. Cuando ella y su hijo volvieron a casa, el cabeza de familia ya estaba en plena borrachera. En su discurso incoherente predominaban los reproches a su esposa y los insultos. La mujer no le contestó. Recogió rápidamente las cosas de su hijo y sus propias pertenencias. Ray se sorprendió por las acciones de su esposa. «Ray, esto no puede seguir así. Te dejo». El hombre intentó levantarse, pero una fuerza desconocida lo arrojó de nuevo sobre el sofá. Albina y su hijo salieron del piso de su marido y respiraron aliviados. Mientras caminaban hacia la parada de autobús, el niño preguntó: «Mamá, ¿dónde vamos a vivir ahora?». Respondió ella con optimismo: «Iremos a casa de los abuelos». Bill estaba encantado con esta noticia y empezó a preguntar a su madre por los parientes que nunca había visto. Albina estaba muy nerviosa antes de llamar al piso de sus padres. En su alma albergaba la esperanza de que todos los problemas y malentendidos quedaran en el pasado. Pero estas aspiraciones se vieron truncadas de inmediato por la fría mirada de su padre. Jay abrió la puerta, pero no se apresuró a dejar entrar a los invitados. Miró a su hija durante un largo momento y luego preguntó con sorna: «¿Qué? ¿Estás tan caliente en un sitio que ni siquiera puedes pensar en tus padres?». Su madre apareció en el pasillo. Lidia intentó representar en su rostro una sincera alegría, pero era una mala actriz, por lo que sus patéticas exclamaciones en esta situación parecían inapropiadas. «Albina está aquí». «¿Y quién está contigo?». «¿Es nuestro nieto?». «Jay, ¿por qué mantienes a tus queridos invitados en la puerta? Hija, entra». La mujer trató de colarse por la puerta, pero Jay dirigió a su esposa una mirada severa y dijo: «¿Dónde has visto a tu hija? Lleva años viviendo sin nosotros». De repente recordó que tenía madre y padre. Un rayo salió de los ojos del padre, volando hacia su hija y su nieto. Bill se escondió a espaldas de su madre y desde allí miró temeroso a su abuelo.
Lidia intentó tranquilizar a su cónyuge. Jay, no puedes hacer esto. Están cansados del camino. Déjalos descansar y mañana dirás todo lo que piensas. Albina también esperaba el desenlace, pero de pronto sintió que la mano de su hijo temblaba. Miró al chico a los ojos y allí se escondía el miedo. Un pensamiento pasó por su mente. Albina, huye rápidamente de aquí. Deja de mutilar la psique del niño. Tu padre no es mejor que tu marido. En voz alta, dijo con sorna. Gracias, papá, por la cálida bienvenida. Podéis vivir y divertiros. Nunca volveré a molestarte. Nunca más. Bajaron corriendo las escaleras, apresurándose a salir de la casa donde no querían ser vistos. En su corazón, Albina aún esperaba que su madre las defendiera, que corriera tras su hija y su nieto. Pero Lidia no se atrevía a desobedecer las órdenes de su marido. No te atrevas a seguirla. Déjala ir. La voz de su padre resonó en la entrada. La voz suplicante de la madre resonó de vuelta. Jay, no puedes hacer esto. Es nuestra hija. No tiene a nadie más que a nosotros. La respuesta del padre a las lágrimas y súplicas de la madre fue un fuerte portazo. En ese momento, Albina se dio cuenta de que no tenía a nadie en quien confiar. Tenía que procurarse una vida normal para ella y su hijo. Durante 6 largos años, la madre soltera luchó contra las dificultades que la acechaban a cada paso. Durante este tiempo, pasó por todos los círculos del infierno, pero no se rindió, no retrocedió. No en vano se dice que el cielo recompensa la paciencia. El tormento de Albina terminó cuando conoció a Kyle, un prominente hombre de negocios. El señor Kyle, a pesar de su elevado estatus, era un hombre sencillo. Rodeaba a su mujer de atenciones y tomaba a su hijo como propio. Albina se acostumbró muy pronto a una vida tranquila y sin problemas. De su pasado, la mujer intentaba no acordarse, porque creía firmemente que solo le esperaban la felicidad y el éxito. Pero la repentina enfermedad de su marido hizo que Albina recordara que la vida es, de hecho, una lucha por la supervivencia. Con este pensamiento, la viuda se durmió por la mañana. Aquella noche Susan no pegó ojo. No podía decirse que estuviera acostumbrada a las payasadas de su suegra, pero cada día la vida en constante tensión se le hacía más y más insoportable. Lo único que ahora, tras la muerte de Kyle, mantenía a la muchacha en la casa de los ricos era el amor. Susana amaba a Bill con todo su corazón y le perdonaba sus inseguridades, su falta de voluntad para resistirse a la influencia de su madre y otras debilidades. A pesar de que los padres de su marido la trataron desde el primer día de su vida en común con acentuado desdén, ella esperó pacientemente su momento. Es cierto que poco antes de su muerte, Kyle había cambiado su actitud hacia la chica y por buenas razones, pero aún quedaba más. Muy pronto llegaría el momento de la verdad, y Susan ya se imaginaba mentalmente lo sorprendida que se quedaría su odiada suegra cuando supiera la verdad. La joven suspiró y, tratando de no despertar a su marido, salió de debajo de las sábanas. Bill murmuró con voz soñolienta. «¿Por qué te has levantado en mitad de la noche?», dijo Susan cariñosamente. «Duerme. Ahora solo bebo agua, porque tengo la boca seca». El hombre volvió a dormirse. Susan entró de puntillas en la habitación contigua que su marido había convertido en su despacho. Intentando no hacer ruido, encendió el ordenador y con mucha atención empezó a estudiar las reseñas de los clientes sobre los productos de la peluquería, cuya propietaria era su suegra. Pero no encontró nada nuevo, porque algunas eran positivas, pero también había opiniones negativas. Susan se dio cuenta de que en los últimos 3 meses había más opiniones negativas sobre la peluquería. La chica susurró. «Te lo mereces, vieja bruja. Todas tus maldades volverán para perseguirte». Susan completó las críticas con su propio comentario
en el que aconsejaba a los usuarios que no compraran nada allí. Contenta con la acción, Susana decidió echar un vistazo a la red social. En la página de su madre le dejó un breve mensaje. «Estoy bien. Te echo mucho de menos. Saluda a la abuela de mi parte». Unos pies descalzos salieron del dormitorio, y Susan se apresuró a apagar el ordenador. La cara de dolor de su marido apareció en la puerta. «Susan, ¿qué haces aquí? ¿No puedes dormir?» Pensé en divertirme un poco. Bill amenazó en broma a su mujer con el dedo índice. «Espero que no me estés siguiendo e intentando conseguir información confidencial». La joven se sorprendió. «¿Tienes algún secreto?» El hombre esbozó una sonrisa confusa. Eso estaba diciendo. «¿Qué secretos puedo tener? Sobre todo para ti. Vamos a la cama, no estoy a gusto sin ti». Susan apagó la luz y siguió a su marido al dormitorio. Bill se durmió enseguida. Ella no podía conciliar el sueño. Pensó en su madre y en su abuela y recordó su feliz infancia. El acontecimiento más vívido y memorable fue su 5º cumpleaños. En honor del pequeño aniversario de su hija, su padre decidió organizar unas grandiosas vacaciones. Gastó mucho dinero en comprar globos, aplaudidores y otras tonterías que hacen las delicias de los niños. Por supuesto, la mesa también estaba repleta de dulces y frutas exóticas. Susan, con su vaporoso vestido blanco, recibió a los invitados en la puerta y estos no ocultaron su admiración. Dado que una fiesta de esta envergadura para los aldeanos era una maravilla, algunos de los invitados no tuvieron reparos en hacer un comentario a la joven pareja. ¿Seguro que no tenéis dónde gastar el dinero? Podríamos haberlo gastado en algo útil. Y habéis comprado globos. El padre solo se rió. No escatimo en nada para mi única hija. Quiero que recuerde su primer aniversario el resto de su vida. Las palabras de su padre resultaron proféticas, porque Susan siempre ha tenido grabado en la memoria el recuerdo de aquel día. Sin embargo, poco después de su cumpleaños, papá se marchó a la ciudad para ganar dinero. Mamá lloró y le suplicó que se quedara, y él la consoló. «No puedo seguir viviendo en este pueblo remoto. Aquí no hay perspectivas de una vida normal. Todo es gris y miserable. Y mi padre está en la ciudad. Prometió ayudarme. Vendré a buscarte en cuanto me instale». Ella y mi madre acompañaron a mi padre hasta la parada del autobús y le saludaron durante mucho tiempo. Mamá no paraba de llorar, y cuando llegaron a casa, la abuela dijo: «Ya está, tu halcón brillante ha volado. Siento en mi corazón que nunca volverá». Mamá empezó a regañar a la abuela. «Ya se me está rompiendo el corazón, y a ti también». La abuela sonrió irónica. «Estoy acostumbrada a decir la verdad, y ya te advertí antes de que tu científico se fija en otras chicas. ¿Crees que será el único en la ciudad? Es la naturaleza de un hombre, y la tuya no es mejor que las demás». Mamá objetó tímidamente. «Tiene un padre en el pueblo. Le ayudará a montar su propio negocio». La abuela volvió a sonreír. «¿Cómo podría ayudarle? Toda la vida dando vueltas por ahí, y ahora se ha acordado de su hijo». No creo en esos cuentos de hadas. Susana no entendía muchas cosas cuando tenía 5 años, pero quería creer a su madre, no a su abuela. Al principio, papá las llamaba, les enviaba paquetes y dinero, pero luego ella no supo nada de él durante mucho tiempo. Mamá incluso quiso presentar una lista de personas buscadas, pero de repente apareció él mismo. Su padre había cambiado mucho durante su ausencia y Susana no lo reconoció al principio, solo cuando preguntó: «¿Cómo está mi princesita?». Reconoció en su voz al padre que le faltaba. Susana se abalanzó al cuello de su padre, pero su madre la apartó bruscamente. «Tu padre no se merece semejante recibimiento. Ha encontrado un sustituto para ti, así que deja que se acurruque con su hijo adoptivo». El invitado se quedó confuso, pero enseguida recuperó la confianza y empezó a reprocharle cosas a su mujer.
Pero, ¿por qué eres así? He venido con buenas intenciones. Te he traído dinero. No quiero que nos separemos como enemigos. Susan vio cómo su padre sacaba unos fajos y los ponía sobre la mesa. Se alegró al pensar que ahora su madre por fin le compraría una bicicleta, pero no apreciaba el espíritu generoso de su exmarido. Cogió los paquetes y se los tiró a la cara a su padre. El papel de los paquetes estalló y los billetes volaron por la habitación. Era un espectáculo fascinante y la niña observó con deleite cómo los papeles multicolores caían al suelo tras un suave vuelo. Exclamó: ¿Son como envoltorios? Mamá se burló enfadada. Hija, muy parecido. Dile a tu padre que no queremos sus papeles. Susana no quería que su padre se fuera, así que no siguió las órdenes de su madre. Se acurrucó en el rincón más alejado de la habitación y esperó ansiosa a ver qué ocurría a continuación. Su padre no recogió el dinero. Miró tristemente a mamá y le dijo en voz baja: «No deberías hacer eso. Al menos piensa en nuestra hija», gritó mamá. «No tienes una hija. La has traicionado. Y ella nunca te perdonará por eso. Vete, y no vuelvas nunca». Papá salió de la casa en silencio. Ella lo vio con lágrimas en los ojos mientras caminaba lentamente hacia el portillo. Pronto entró corriendo su abuela y le gritó: «¿Por qué eres tan inabordable? Coge el dinero mientras te lo dan». La abuela recogió todos los billetes del suelo y los metió ordenadamente en una bolsa de polietileno. «Escóndelo en algún lugar lejano. Susan tendrá que ir a la escuela». Mamá ni siquiera despertó un grito ahogado. Entonces la abuela, agitando la mano, cogió la bolsa de dinero y le guiñó un ojo a su nieta. Dijo: «Entonces lo esconderé hasta tiempos mejores. Y tú, Susana, recuerda que no hay ofensa que no pueda ser perdonada. Puede que tu padre sea un cabrón, pero no te abandonará». Papá nunca volvió en sí. La madre de Susana no sufrió mucho, y poco después de oficializarse el divorcio, volvió a casarse. Susana no podía ni quería aceptar a su padrastro. Su rebeldía enfureció a su madre. La abuela tuvo que intervenir de nuevo. «No te atrevas a presionar a la niña. Has encontrado un marido para ti, pero para ella tu marido es un extraño. Nunca lo tratará como a su propio padre, por mucho que la obligues». Susana se sentía apoyada por su abuela, por eso se mostraba desafiante con su padrastro. Su madre daba vueltas y vueltas entre su marido y su hija, pero era incapaz de evitar un conflicto mayor. Susana estaba en séptimo curso cuando ocurrió. Siempre había sido muy activa en la comunidad y había aceptado organizar una acampada de 2 días. No muy lejos de su pueblo, durante la Guerra de la Independencia, se libró una de las batallas más emblemáticas. La idea de visitar estos lugares fue sugerida por el profesor de la clase, y a todos los niños les encantó. Susan corrió a casa a toda velocidad y se lo contó a su madre desde la puerta. «El sábado nos vamos de acampada con la clase para pasar la noche. ¿Puedo llevarme la tienda?». Mamá no compartió la alegría de su hija. «En primer lugar, deberías haberme pedido permiso para tan dudosa empresa. Solo tienes 14 años y estoy en contra de las acampadas. Y sobre la tienda, deberías preguntarle a Zach, ya que es de su propiedad». Ante la negativa, la chica casi se echa a llorar. «Mamá, todo el mundo se va a reír de mí». «Teníamos un trato», gritó mamá, y yo dije: «No, nada de acampada». Susan también gritó: «Bueno, tú y Zach podéis atragantaros con esa tienda. Me voy a ir a vivir con mi abuela porque me quiere». El marido de la madre oyó los gritos y decidió que tenía todo el derecho a intervenir en la disputa entre madre e hija. Pero su aparición no hizo más que agravar la situación, y Susan, dando un sonoro portazo, se fue con su abuela. Por la noche, la madre se calmó y empezó a exigir que su hija volviera a casa. Pero la abuela
la echó para atrás. Cuando tengas un ambiente sano en tu casa, entonces Susan volverá. Hasta entonces, que se quede conmigo. Entonces ella y su madre se reconciliaron, pero Susan siguió quedándose en casa de su abuela. Fue entonces cuando empezó a pensar que debía encontrar a su padre biológico. Por supuesto, la niña no compartía sus planes con nadie. Ni siquiera a su abuela podía confiarle este secreto. Tras graduarse en la escuela, Susan ingresó en la Facultad de Medicina, pero no olvidó su intención de encontrar a su padre. La chica intentó informarse a través de las redes sociales, pero no había información. La chica estaba casi desesperada. De repente, se acordó de su abuelo, al que no había visto en su vida. Así consiguió encontrar un hilo, que más tarde la condujo al rastro de su propio padre. Susan nunca creyó en el destino. Las chicas de la Facultad de Medicina contaban muchas historias increíbles de personas que se habían encontrado después de 10 años de separación. Susan disfrutaba escuchando esas historias, pero pensaba que eran imaginaciones del narrador. Poco después de licenciarse en Enfermería General, aprendió de primera mano que alguien de arriba se encargaba de la vida de las personas. Aunque su madre y su abuela deseaban que Susan volviera a su pueblo natal, porque hacían mucha falta médicos en el campo, la licenciada se fue al centro regional, donde vivía su abuelo Edward. Desde los primeros pasos se encontró con el fracaso. En la dirección que tenía entre manos no vivía una persona así. La chica empezó a preguntar a sus vecinos, pero todos se limitaron a encogerse de hombros. Es la primera vez que lo oigo. Una abuela comentó con razón. Niña, los oligarcas no viven en casas así. Construyen dachas fuera de la ciudad, así que deberías buscar allí a tu pariente o irte a la capital. El primer fracaso no doblegó a la niña, que decidió continuar su búsqueda. Pero poner en práctica este plan podía llevarle mucho tiempo, y tenía muy poco dinero, por lo que era urgente encontrar trabajo y vivienda. Para ello, la chica acudió a un hospital cercano a la estación de tren. Pero en el departamento de personal le dijeron que no tenían vacantes en ese momento. Una señora guapa la aconsejó: «Pásate dentro de 15 días, a ver si sale algo, o deje su número de teléfono. Te llamaré». Susan dictó su número de teléfono a la mujer y se dirigió a la salida, susurrando para sus adentros: «No puedo esperar 2 semanas, necesito un lugar donde vivir y algo que comer». Como la invadían sentimientos desagradables, no prestó atención a lo que ocurría a su alrededor y chocó accidentalmente con un chico que acababa de salir del ascensor. El joven se indignó. «Jovencita, tenga más cuidado». Susan empezó a disculparse apresuradamente. «Lo siento, no era mi intención. Estaba pensando un momento y no me fijé en usted». El tipo seguía diciendo, en el mismo tono contrariado: «Esto es un hospital. Aquí es donde los enfermos vienen a pedir ayuda. Deberías estar pensando en otra cosa». Susan dejó escapar un pesado suspiro. «Me encantaría, pero los problemas no eligen lugar». Miró a la chica con interés. «¿Tienes problemas?». Ella forzó una sonrisa irónica. «Sí, acabo de graduarme en medicina y estoy buscando trabajo. Esperaba encontrar algo aquí, pero me han dicho que vuelva en un par de semanas. Menos mal que hay más de un hospital en esta ciudad. Espero tener más suerte en otro sitio». El joven se ha animado. «¿Es usted enfermera?». La joven confirmó las cualificaciones con un movimiento de cabeza, y el joven resplandeció, como si se hubiera enterado de una alegre noticia. «Dios te ha enviado a mí». En un arrebato de sentimientos, el chico intentó abrazar a la chica por los hombros, pero se dio cuenta a tiempo. «Lo siento, estoy un poco ida. Mi padrastro está enfermo. Hace poco le diagnosticaron cáncer. Le trataron en este hospital y ahora está en casa y necesita cuidados personalizados». Susan sintió inmediatamente simpatía por este guapo muchacho. «No te enfades de golpe.
La medicina moderna ha avanzado mucho hoy en día y muchos pacientes se recuperan totalmente. El joven interrumpió a la chica. Gracias por sus amables palabras. No tenemos un caso así. Hace un momento el médico me ha dicho que el proceso ha tomado corrientes irreversibles. Eso significa que hay pocas esperanzas de un resultado positivo. Así que lo único que mamá y yo podemos hacer por nuestro ser querido es aliviarle los últimos días o el último mes de su vida, preguntó Susan con cautela. Le compadezco sinceramente, pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. El joven la miró sorprendido. ¿Qué tiene que ver con usted? Usted busca trabajo, y yo busco a alguien que cuide de mi padrastro. A Susana no le hizo ninguna gracia la oferta. En realidad, un cuidador no es lo que tenía en mente. El joven empezó a persuadirla. Por favor, no te niegues tan inmediatamente. Le pagaremos bien por sus servicios. Además, el señor Kyle es un hombre muy fácil de tratar. Cuando Susan oyó el nombre del futuro paciente, se estremeció. Volvió a preguntar en voz baja. ¿Señor Kyle? El joven empezó a asentir alegremente. Sí, Albina, el señor Kyle es un conocido hombre de negocios de nuestra ciudad, propietario de una empresa de construcción y de una cadena de gasolineras. El tipo elogiaba a su pariente, y Susan trató de ordenar sus pensamientos. ¿Podría ser realmente él? ¿Sería una coincidencia? El tipo no paraba. ¿Qué me dice? Espero su respuesta. Susan decidió que no debía tentar a la suerte y aceptó. Pero me advirtió. Te das cuenta de que no voy a pasar mi vida como cuidadora, pero estoy dispuesta a cuidar de tu padrastro durante un par de meses. Sobre todo, ahora necesito el dinero. Tras una breve pausa, la chica añade. Es la primera vez que conozco a un hombre que siente tanto afecto por el marido de su madre. Por el tono de voz de la chica, el joven adivinó que ella era menos afortunada que él. ¿Tú también tienes padrastro? Susan hizo un breve relato de su vida, sin muchas ganas. Sí, mi madre no se afligió mucho después de que mi padre nos dejara. Papá encontró a otra mujer y tomó a su hijo como propio. Pero aún así, solo tengo buenos recuerdos de él, aunque mi madre no pudo perdonarle. El joven suspiró pesadamente. Yo también recuerdo a mi padre, pero esos recuerdos me producen horror y desesperación. No sé dónde está ahora, y confieso que no quiero saberlo, dijo Susan con pesar. Sí, la vida no trata bien a todo el mundo. Llévame con tu padrastro y dime cómo no debo dirigirme a ti. Llevamos media hora hablando. El joven se da cuenta. Es cierto, los problemas son tan agotadores que lo principal se te va de la cabeza. Le tendió la mano a la chica. Bill. Y mi madre se llama Albina. Es excesivamente estricta, pero no haces caso de sus regaños. La chica solo dijo su nombre de pila. Susan. Pero puedes llamarme Susan. Bill se alegró de que el problema principal se hubiera resuelto tan felizmente. Durante todo el camino hasta el pueblo, dio instrucciones a la futura cuidadora. Pero la muchacha apenas le escuchaba, pues estaba totalmente absorta en sus propios pensamientos. Lo desconocido la asustaba un poco, pero al mismo tiempo se alegraba de haber encontrado a su padre tan rápidamente. Estaba segura de que su futuro paciente era el hombre del que tenía mejores recuerdos. La casera escrutó a la enfermera con una mirada de rayos X y arrugó la nariz de forma aprensiva. A pesar de la presencia de la chica, expresó su disgusto a su hijo. Bill, ¿no podías haber elegido algo más decente? Un rubor de vergüenza inundó el rostro del joven y exclamó. Mamá, no puedes hacer eso. No podría convencer a Susana. Podría ofenderse y marcharse. Dijo Albina, con seguridad. Si se va, encontraremos a otra. No voy a rebajarme ante una enfermera. Y tú, Bill, déjate de tonterías. Susan nunca se había sentido tan humillada y vejada como en aquel momento.
Quería salir corriendo de esta casa para no tener que ver la cara altiva de su ama. Pero recordó para qué había venido. Por primera vez, la dueña apenas se levantaba de la cama. Se había tomado muy mal el tratamiento, así que 2 veces al día, Susan le había inyectado potentes drogas que le aliviarían el dolor, aunque solo fuera temporalmente. Tras la inyección, Kyle solía quedarse dormido. Solo por la noche se despertaba y hablaba con la joven enfermera sobre diversos temas. Susan intentaba satisfacer todas las peticiones de su pupilo y no solo por compasión. Incluso el primer día, Susan se dio cuenta de que el padrastro de Bill era su propio padre. Los sentimientos más contradictorios luchaban en su alma. Sentía lástima por el hombre que le había dado la vida y que ahora, lentamente, día a día, se apagaba como una vela. Pero en algún lugar muy profundo de su corazón había un resentimiento hacia él. Un día, Kyle le preguntó en voz muy baja a Susan: «Necesito hablar contigo unos minutos». La chica se acercó a la cabecera de la cama. «Te escucho». Kyle tenía miedo de mirarla a los ojos, y su voz se quebraba constantemente por la excitación. «Sé que no me queda mucho tiempo de vida. La muerte no me asusta, pero no quiero irme. No he terminado todo mi trabajo en la tierra. Durante muchos años no he podido descansar por la culpa que siento por una persona». La chica guardó silencio, pero temblaba de emoción. Kyle la miró con extrañeza y luego señaló el escritorio. «Ahí, en el cajón de abajo, encontrarás una foto. Creo que lo descubrirás». La chica corrió hacia el escritorio y casi pierde el sentido cuando encontró una fotografía debajo de un montón de papeles. La foto era de ella con un vestido blanco rodeada de globos. Kyle sonrió. «Hija, ¿creías que no te reconocería? Espero que te acuerdes de aquel cumpleaños». La niña asintió con la cabeza y Kyle continuó. «Aunque me revuelve el estómago el dolor, te reconocí de inmediato cuando apareciste por primera vez. Todo lo que puedo decir es esto: no llegarás a detective». Su llegada tuvo un efecto positivo en el estado del hombre. Kyle incluso empezó a salir a pasear solo. Bill y su madre estaban asombrados por el cambio. El joven no ocultaba sus emociones. «Susan, has hecho un verdadero milagro. No puedo decir otra cosa porque tu aparición ha mejorado considerablemente el estado del señor Kyle». Por supuesto, Susana no pudo contarle al muchacho el secreto principal, porque su padre se lo prohibió. «Susana, no creas que tengo miedo de mi mujer o de mi hijastro. Bill es un tipo normal, pero está muy influenciado por su madre. Albina es una persona muy difícil. Cuando la conocí, estaba tan llena de vida que tenía miedo de decir una palabra. Ahora se siente como una reina. Todo lo que necesita es una corona en su cabeza. Una vida plena estropea a la gente. Y mi mujer tampoco ha cambiado para mejor». La chica susurró en voz baja. «Ya me he dado cuenta». Kyle continuó. «Por eso debes guardar silencio por tu propia seguridad». Y Susana nunca había revelado que era pariente de su amo en todo el tiempo que estuvieron en la casa. Solo una vez le preguntó a su padre: «¿Te cambiaste el apellido a propósito para que mamá y yo no te encontráramos?» El hombre se rió. «Ay, hija, eso es una historia aparte. Casi nada más instalarme en la ciudad, me robaron en el tren. Fui a casa de mi padre y no sé ni en qué momento me cortaron el bolso. No llevaba mucho dinero, pero tuve que correr a recuperar mis documentos. No me di cuenta inmediatamente del error en mi pasaporte. También se repetía en mi billete militar y otros documentos. Por supuesto, debería haberlo cambiado todo, pero me di cuenta de la burocracia que supondría y cambié de idea. Y ahora no tiene sentido cambiar nada. Tengo los días contados. Soy consciente de ello». El hombre sonrió con amargura. «Ya no soy bienvenido en esta tierra. Es hora de partir».
Después de aquella conversación, Susan estuvo llorando toda la noche. Bill se dio cuenta enseguida de que estaba de mal humor. Susan, no voy a preguntarte por qué estás triste, pero estoy dispuesto a animarte. Bill le hizo repetidas señales de atención y la chica aceptó de buen grado sus insinuaciones. Pero esta vez su tono amable la irritó. Bill, me pregunto cómo puedes mejorar mi estado de ánimo. Una sonrisa desarmante apareció en el rostro del joven. Podría llevarte a la ciudad. Allí hay mucho entretenimiento. La chica lo interrumpió. No puedo dejar al señor Kyle. Además, los restaurantes y las discotecas nunca me han atraído. Crecí en el campo, y allí la gente está acostumbrada a trabajar, no a divertirse sin motivo. Bill no se sintió ofendido por la rotunda negativa de la chica. Preguntó con una sonrisa, ¿me presentas la vida del pueblo? Susana se sorprendió. Bill, ¿por qué? Lo tienes todo. ¿Por qué quieres ir al campo? Solo quiero conocerte mejor. Esta revelación podría considerarse una confesión. Susana prometió al chico que a la primera oportunidad le presentaría a su madre y a su abuela. El joven no esperó a que llegara ese día y una tarde de primavera le pidió a Susana que se convirtiera en su esposa. La muchacha no se sorprendió porque esperaba tales palabras de él. Como una boda ruidosa estaba descartada, los jóvenes decidieron firmar y luego celebrar modestamente el acontecimiento en el círculo familiar. Cuando llegaron a la mansión, Albina, con cara de disgusto, les recibió en la puerta principal. Primero arremetió contra Susan. «Cariño, ¿no estás llevando esto demasiado lejos? Te contrataron para trabajar en una casa decente. ¿Y qué haces?» Bill decidió dejarlo claro de una vez. «Mamá, por favor, no le grites a mi mujer». Por la sorpresa, a Albina le temblaron las piernas a la altura de las rodillas, empezó a respirar con frecuencia y se agarró el corazón. «Bill, ¿puedes bromear así con tu madre?» «No bromeo. Aquí está el certificado de matrimonio». El joven mostró el documento a su madre. Salvo los sollozos, no oyeron nada más. Albina se encerró en su habitación y no salió del refugio hasta la mañana siguiente. La suegra decidió poner todos los puntos en su sitio de una vez. Sin dignificar a su hijo con una mirada, le dijo a su nuera: «No esperes una vida dulce ni mi indulgencia. Mi hijo ha cometido un error y se dará cuenta muy pronto. Pero no interferiré». La mujer soltó una risita nerviosa. «No interferiré en tu vida familiar. La vida misma arreglará las cosas, pero procura mantenerte fuera de mi vista. Y recuerda, no estás aquí y nunca serás tuya». Dicho todo esto, Albina se marchó. Bill abrazó a su mujer. «No te preocupes, todo se arreglará con el tiempo». Kyle tampoco estaba contento cuando se enteró del matrimonio secreto. «Susan, no deberías haber hecho eso. Bill es un hombre muy débil. Te será difícil tratar con él». Padre no dijo nada más. Pero después de este suceso, se puso muy débil y se negaba a salir. Su estado empeoraba cada día, así que Susana casi nunca salía de su habitación. La muchacha estaba de guardia junto a su cama día y noche. Se le humedecían los ojos de lágrimas porque era insoportablemente doloroso ver cómo su padre se debilitaba por momentos. Un día, en mitad de la noche, Kyle llamó a la chica. «Susan, ven conmigo». Ella corrió a la cabecera del paciente. «¿Necesita una inyección de anestesia?» El hombre sonrió con dificultad, tocó la mano de la chica. «Eres muy amable. Serás una buena doctora». La chica sonrió. «Solo soy enfermera. Aún no pienso seguir estudiando». Kyle le acarició la mano. «Aún eres joven y tienes todo por delante. Pero no es de eso de lo que estoy hablando ahora. Quería decirte otra cosa. Cuando entraste en esta casa, decidí cambiar mi testamento. No quería que mi propia hija necesitara nada.
El abogado ha preparado el papeleo y 6 meses después de mi muerte anunciará la decisión. Sé que mi mujer está deseando tomar posesión de todo, pero ella nunca llegó a ser una persona cercana a mí. Tan largo monólogo privó al enfermo de sus últimas fuerzas. Se recostó en la almohada y cerró los ojos. 2 días después, Kyle falleció. Tras su funeral, Albina intentó echar a su cuñada de casa, pero Bill defendió a su mujer. Entonces, la señora Albina adoptó una actitud de espera, porque 6 meses no era tanto tiempo. Podía ser paciente. Cierto es que no pensaba que tras la muerte de su marido se encontraría en apuros. Como Albina no lo intentó, con gran dificultad consiguió solucionar los problemas financieros, y la operación de rescate no se hizo sin la participación activa de Snezana. Pocos días después de la visita de Albina al abogado Snezana, corrió a su despacho y empezó a exponer. He encontrado a un hombre que está dispuesto a ayudarte, y no exige nada a cambio. Quiere que el salón se comprometa a hacer publicidad y vender los productos de su empresa. Preguntó Albina con incredulidad. ¿Eso es todo? Snezana asintió enérgicamente con la cabeza. Eso es todo, admitió Albina. No me gusta. El difunto Kyle me dijo una vez que esto es lo que hacen en una toma de control. Primero prometen mucho a un crédulo empresario, incluso le dan dinero. Pero antes de que te des cuenta, tu negocio está en las manos equivocadas. Snezana se dejó caer en la silla de Albina. Albina, este no es el caso. Conozco a este hombre y estoy tan segura de él como de mí misma. Si tiene alguna intención secreta, lo más probable es que le concierna a usted o a su hijo. Albina sonrió. Snezana, no pongas a prueba mi paciencia. Dilo de una vez. ¿Quién es ese benefactor secreto?, dijo la amiga con un grito ahogado. Es el señor Shane en persona. La sangre acudió al rostro de Albina y Snezana exclamó con alegría. ¿Te ha estado cortejando? ¿Por qué no me dijiste nada al respecto? Albina miró severamente a la economista jefe. Snezana, cálmate. No tengo nada con Shane y no puede ser. Pero me ha estado prestando atención desde que Kyle estaba vivo. Pero eso no tiene importancia. Es más importante para mí cubrir mis impuestos y mis proveedores. Dentro de 40 días, despediré a todo el mundo. Snezana se estremeció. No es un buen plazo. 40 días. Algún tipo de simbolismo. Albina gritó a su amiga. Snezana, estas pocas semanas no pueden cambiar nada. Por la tarde del mismo día, hubo una reunión con el señor Shane. Le extendió a Albina un cheque por una gran suma de dinero y le dijo con una indirecta evidente. Señora Albina, ¿se da cuenta de que el destino mismo nos ha vuelto a reunir? Pronto heredará y será libre de disponer de los bienes de su difunto marido. Y yo estoy dispuesto a ayudarla en esta difícil empresa. Después de todo, es difícil para una mujer administrar un hogar grande. Especialmente difícil navegar en aquellas áreas en las que no está bien versada. Albina se dio cuenta de que Shane se refería a la constructora y a las gasolineras. Quiso romper el cheque que había extendido, pero no lo hizo. Con voz ronca, la mujer dijo, «De acuerdo, pensaré en tu oferta». Shane se inclinó. «Si necesita más dinero, no dude en ponerse en contacto conmigo. No dude en llamarme incluso de noche. Aunque a esas horas la gente suele llamar por otros motivos». Al hombre de negocios se le pusieron los ojos como platos. Albina se abstuvo a duras penas de echarle. Regresó a casa, ya entrada la noche, y estalló en un grito al ver a su cuñada. «¿Sigues aquí? Vuelve a tu pueblo». Lo que oyó al minuto siguiente la conmocionó. Susana puso sus flacos brazos a los lados y dijo en voz muy baja, pero con expresión: «Señora Albina, es usted la que tiene que prepararse para marcharse». Albina se agarró la garganta mientras la invadía otro ataque de asfixia, pero después de unas cuantas respiraciones profundas se sintió mejor, y entonces
empezó a gritar. «¿Qué acabas de decir, gallina descerebrada? ¿Me has dicho que salga de aquí yo misma?» Susana también respondió con un tono de voz elevado. «Sí, será mejor que te vayas porque esta casa y todo lo demás me pertenece». La ira nubló el juicio de la mujer. Furiosa por la insolencia de su nuera, agarró el perchero y se dirigió hacia la muchacha. «Vete de aquí antes de que use la fuerza física. Te abofetearé como a una mosca con una sola mano». No se sabe cómo habría acabado el altercado entre las dos mujeres si Bill no hubiera aparecido. Le quitó a su madre el posible objeto de represalia e intentó calmarla. «Mamá, ¿cuántas veces puedes envenenar a mi mujer?», susurró Albina. «¿Soy yo quien la está envenenando? ¿Sabes lo que acaba de decirme? ¿No lo sabes? Entonces te lo diré. Tu mujer dice que todo le pertenece. Me dijo que hiciera las maletas lo antes posible. Supongo que eso es probablemente cierto para ti también, Bill. Creo que ahora sería un buen momento para llamar al hospital». El hombre miró a su mujer. «Susan, ¿puedes explicarme qué está pasando?». La chica asintió con la cabeza. «Bien, toma, léelo». Le entregó un documento a su marido. «Es una copia del testamento de mi padre». El hombre dejó caer el documento. «¿El señor Kyle es tu padre?». Albina gritó. «Hijo, no escuches a esa chica. Ya ves que no es normal», murmuró el hombre. «Mamá, pareces más un bicho raro que otra cosa. Por favor, cálmate». Pero Albina latía histérica. Susan tuvo que darle un sedante a su suegra. Solo entonces la mujer dejó de esparcir maldiciones sobre la cabeza de su odiada nuera. Bill no estaba menos conmocionado que su madre por la confesión de su esposa. Miró largamente a los ojos de Susan. «Lo sabías todo y no dijiste ni una palabra. Admítelo. ¿Entraste en nuestra casa a propósito? ¿Te entrometiste en mi confianza para...? Dime por qué lo hiciste». Susan estaba llorando. «Bill, lo siento. No esperaba que resultara así. Sí, sabía que el señor Kyle era mi padre. Al principio tenía muchas ganas de vengarme de ti y de tu madre por haberme quitado a mi padre». La miró con todos sus ojos. «Creía que me querías. Creí que había conocido a la chica más maravillosa. Resultaste ser una vulgar aventurera». Le dio la espalda y se dirigió a la salida. Susan corrió hacia su marido. «Bill, por favor no te vayas. Siento que haya ocurrido esto, pero de verdad que te quiero mucho. ¿Crees que quiero ese dinero? No quiero nada. Y no quiero esta casa si tú no estás». Se fue sin volverse. Entonces la chica gritó desesperada. «No me dejes. Pronto vamos a tener un bebé». Bill se quedó inmóvil. Preguntó en voz ligeramente audible. «¿Es otra broma?». La joven se le echó al cuello y empezó a besarle la cara. «Es verdad. No he tenido tiempo de decírtelo. Esta noticia lo cambia todo. No sé cómo se lo tomará mamá. Pero creo que tiene derecho a saber que pronto será abuela». Inesperadamente, Albina se alegró al saber que pronto tendría un nieto o una nieta. Pero eso no cambió su actitud hacia su nuera. Albina no podía hacerse a la idea de que esa chica lo tenía todo. Y ni siquiera el hecho de que la nuera pagara todas sus deudas ablandó el corazón de la mujer. Susan lo intentaba, pero no conseguía entender por qué su suegra estaba tan enfadada con el mundo. Un día estaban solas en la casa, y Susana dijo: «Señora Albina, dígame, ¿qué es lo que la atormenta, lo que la enfada tanto?». Y la señora Albina contó todo sobre sus padres, su fracaso matrimonial, cómo quería casar a su único hijo, con Fiona, la hija del señor Shane. Después de escuchar la confesión de su suegra, Susan la abrazó y la llamó mamá por primera vez. «Mamá, tienes que visitar a tus padres inmediatamente. Si quieres, te acompaño». El señor Jota estaba leyendo el periódico cuando un pájaro que había entrado accidentalmente en el 8º piso empezó a golpear la ventana. Hace una pausa
y pregunta a su mujer: Lidia, ¿por qué golpean los pájaros la ventana? La mujer se quitó las gafas. ¿Desde cuándo crees en los presagios? No sé mucho del tema. Pero los pájaros parecen estar de visita. El anciano hizo un gesto con la mano. ¿Qué visitas? Cuando tú y yo nos jubilamos, se olvidaron por completo de nosotros. Antes de que Jay pudiera terminar la frase, sonó el timbre y el hombre se apretó el corazón. Lidia, tengo miedo de algo. Ve a abrir la puerta tú mismo. La mujer se precipitó al pasillo y pronto estaba gritando con fuerza: Jay, ven aquí. Albina está aquí. Temía que su corazón no pudiera soportar tanta alegría. Jay abrazó a su hija y le susurró: Lo siento mucho. Mi madre y yo nos moríamos de ganas de verte. Lo siento mucho. Albina también lloraba, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Yo también lo siento, papá. Lo siento. No sabía que me sentiría tan mal sin ti.